gente que lucha contra las dictaduras, cuando la dictadura termina, conservan el lenguaje, conservan los tópicos, conservan la manera de hablar, y de hecho hay mucha gente que sigue luchando contra la dictadura cuando la dictadura ya no está. Entonces, efectivamente, el final de la dictadura obligaba a reformular las posiciones. Ahora mismo en nuestra España hay mucha gente que todavía en la derecha y en la izquierda pelea como si hubiera franquismo. Todavía hay mucha gente que no ha aprendido el lenguaje civilizado y, en fin, y el respeto que correspondería a una sociedad democrática, donde uno tiene una posición y otro tiene otra, pero no puede enfrentarse con ese furor que es una herencia del franquismo y de la dictadura, tanto en los a veces de un bando como en los del otro. Entonces me pareció que lo primero era pararse y justamente reconstruir un pensamiento dentro de algo que no sabíamos lo que era, porque yo soy de una generación que nunca habíamos vivido en democracia. La democracia era una cosa de la que oíamos hablar, pero eso de que hubieran partidos políticos, que se pudiera votar a quien se quisiera, que hubiera libertad de prensa, que hubiera libertad de expresión, eso para nosotros eran como cuentos de las mil y una noches. Entonces había que ver efectivamente cómo funcionaba la cultura y cómo funcionaba el teatro en ese nuevo sistema. Y yo pues me paré. Y hubo un momento en que parecía incluso que si las cosas iban tan bien, a lo mejor no tenía mucho sentido hacer una revista como la nuestra. Hasta que de pronto uno, desgraciada o afortunadamente, descubre enseguida una cosa, que la democracia es una cosa que hay que hacerla, que el hecho de que un gobierno dictatorial caiga no significa en absoluto que haya democracia. Para que haya democracia tienen que cambiar los comportamientos, tienen que cambiar los puntos de vista, tiene que cambiar el lenguaje, tienen que cambiar las relaciones entre las personas, hay que ver el mundo de otra manera. Y justamente una de las desgracias de la democracia es cuando en régimen democrático tantísima gente se comporta como si no hubiera democracia. Y bueno, entonces había que construir una cultura democrática y realmente todo el trabajo que hemos hecho desde entonces y seguimos haciendo, y por eso yo estoy aquí feliz, es qué hacemos para que en nuestro comportamiento y nuestra visión del teatro se introduzca una visión de respeto y una visión democrática. Y eso es lo que ha hecho Primer Acto desde entonces. Es evidente que no podemos mezclarnos y pensar que el que no es como yo es sospechoso, que eso es lo que está ocurriendo ahora. El mundo está en una violencia y cada vez más, porque cada vez más, queramos o no, nos tenemos que mezclar más. Cada vez hay más migración, cada vez el ir de un país a otro es más normal, cada vez el que está en una situación difícil busca el lugar donde mejorar la situación, cada vez el mundo está más relacionado. Y claro, lo que no podemos es, por un lado, avanzar hacia un mundo que se relaciona y al mismo tiempo mantener los principios según los cuales todo el que no es como yo es sospechoso. Tenemos por consiguiente que ver el mundo de otra manera. Y a mí me parece que el teatro puede ayudar mucho a eso. Y yo, nosotros somos 24 países del Mediterráneo. Ahora mismo yo hace pocos días he estado en Marruecos, en Egipto y en Túnez, y tenemos una serie de programas inmediatamente que vamos a hacer, porque no puede ser, ¿verdad?, que el mundo occidental oiga a determinados politólogos norteamericanos y se crea que, en fin, que el mundo árabe es lo que ellos dicen, porque no es así. Y hay que juntarse, y hay que ir allí, y hay que ver cómo son, y hay gentuza, y hay gente maravillosa, y hay árabes humanistas, y árabes que quieren separar la religión de la política, y luego hay unos imanes que quieren que la religión se lo coma todo, pero igual que ocurre en nuestro mundo. Es igual que cuando yo vivía en la época de Franco, cuando había gente que decía que los que estábamos en España éramos los franquistas. Pues en España estábamos mucha gente luchando contra el franquismo. Pues todo el mundo está lleno de fuerzas distintas y hay que luchar contra esta generalización que nos han enseñado ya desde los libritos de texto, donde la independencia del país, los padres de la patria, los enemigos, nos han llenado la cabeza de amigos y enemigos. Y luego uno va por el mundo con esa cabeza llena y ¿cómo va a entender casi nada? Mira, por ejemplo, hoy se está haciendo cada vez más obras de teatro multilingües, se están haciendo muchos espectáculos juntando a actores de diversos países, se están planteando más las creaciones de espacios comunes. Cuando llega un festival, pues en lugar de ser solo festival español o festival no sé qué,
se intenta invitar a las compañías más significativas de los distintos países, se suelen acompañar las representaciones de debates, hay exposiciones con las representaciones, hay publicaciones, y cada vez se tiende más a que la gente no vea el teatro como el hecho singularísimo, de un lugar singularísimo, sino que es una expresión que tiene la singularidad que debe tener, puesto que las cosas que vengan de Uruguay no pueden ser igual que las cosas que vengan de Moscú o de Berlín, esto es evidente, pero al mismo tiempo no tienen por qué ser antagónicas, porque el que sean diversas no quiere decir que sean antagónicas, y probablemente por una influencia religiosa, yo creo que viene de ahí. Todas las religiones han planteado el problema de que su Dios era el único y verdadero y que todos los demás eran infieles. El cielo era para nosotros y el infierno era para todos los demás. Claro, eso extendido a la relación política, ¿cómo vamos a vivir juntos? Si yo creo que mi Dios me lleva a mí al cielo y tu Dios, que es otro, te va a llevar a ti al infierno, que eso es para toda la eternidad. ¿Qué sentido tiene que tú y yo hablemos ahora aquí un cuarto de hora si por toda la eternidad tú y yo vamos a estar separados y además tú eres mi enemigo por los siglos de los siglos de los siglos? Claro, es fundamental romper esa idea. No es que yo sea fiel y tú infiel, o tú fiel y yo infiel, es que somos diferentes. Es que si partimos de la base de que un Dios va a premiar a los suyos y a castigar a todos los demás, solo podemos hablar los que hemos nacido casi en el mismo pueblo y tenemos el mismo cura. He dirigido, he escrito, todas esas cosas, pero no como actor, no, porque bastante hago de actuar. He sido profesor en la escuela años. Un profesor, el que sea profesor sabe que para dar clases hay que ser un buen actor. Uno que no sea buen actor no puede dar clases. Para los pobres alumnos, un profesor que no sea actor es una cosa insoportable. Me he pasado la vida dando conferencias. Los que tienen la paciencia de ir a las conferencias saben que si el que da la conferencia no tiene una gran dosis de teatralidad es insoportable. He aprendido naturalmente a hablar sin papel, porque leer el papel es insoportable. En fin, muchas cosas que probablemente tienen que ver con la actuación, pero lo que ocurre es que como personaje en el escenario no lo he hecho muchos líos, he organizado muchas cosas, he dirigido funciones, he estado muy metido, pero no he actuado nunca como actor.